En este video te voy a explicar el paso a paso que utilizamos con mi cliente Nico Legaspi para pasarlo de 1 a 4 captaciones por mes usando únicamente su cuenta de Instagram. Y lo mejor de todo es que fue sin grabar 500.000 videos por día, sin tener que estar todo el día mostrándose a cámara, sino únicamente utilizando los anuncios de Instagram y más específicamente los anuncios de Meta. Y para eso te voy a contar un poquito sobre el caso de Nico. Bien, el caso de Nico, bueno, él trabaja en Remax Dream, bien, tiene 20 años y básicamente su captación se basaba en hacer llamados todos los días, tanto su base de contactos como dueño vende, y eso justamente lo frenaba en tener una captación por mes, y esa captación muchas veces ni siquiera era exclusiva o ni siquiera era valor de mercado, por lo que no solamente no estaba captando, sino que evidentemente al no tener buenas captaciones tampoco iba a estar vendiendo. Por eso, trabajando juntos, pasamos a captar 4 propiedades en exclusiva por mes con Instagram y a valor de mercado, evidentemente. Y ahora te voy a mostrar exactamente cuál fue el paso a paso que aplicamos con Nico para que lo tengas en cuenta, para hablaros todo como esto, bien como captaciones por acá, bueno, las captaciones que tenemos por acá, y bueno, mensajes como esto que la verdad que me llena el alma, que bueno, básicamente en haberle no solamente cambiado el negocio, sino también haberle cambiado por consecuencia la vida, bien, por bueno, haber justamente totalmente agradecido, tomado la decisión de haber entrado acá, que al fin y al cabo es para lo que hacemos esto. Y para esto realmente tuvimos que hacer este sistema o este framework que es por acá, te lo voy a explicar súper tangible, bien. Y lo primero que tenemos que entender es que básicamente todos los negocios de servicio, inclusive los negocios de servicios inmobiliarios, tienen 3 pilares, bien, y esto es para todos los negocios. Esos pilares, bien, componen un negocio, bien, y sin estos pilares, hace cuenta que es una casa, tipo, sin uno de estos, probablemente la casa se caiga, tipo, se derrumbe, literalmente. Entonces, esos pilares son el nicho, la oferta y la atracción, bien, y ahora voy a explicarte cada uno de estos súper tangible para que lo puedas tener en cuenta, bien. Empezando por el nicho, básicamente es ese grupo de personas al que vas a ayudar, bien, es un grupo específico, un segmento específico del mercado, en pocas palabras, al cual vos te vas a dedicar. En el caso de Nico, bien, si lo vemos por acá, eran propiedades en Ramos Mejía, ya que era una zona que le quedaba bien, que el ticket se ajustaba a lo que él estaba buscando y que le iba a permitir justamente crecer, y también sobre todo no tener que estar moviéndose mucho, no tener que estar viajando para todos lados, sino especificarse en un lugar básicamente específico para no perder demasiado tiempo y que sea un ticket que evidentemente a él le sirve. Bien, ese nicho, ¿en base a qué está definido? Está definido en base a zona y tipo de propiedad. Bien, obviamente en propiedades que a él le convenga tanto por el ticket como una zona que le convenga para entender dónde se quiere mover. Entonces, eso es lo primero. Bien, un nicho de mercado. Fue lo primero, bien, que fuimos y a lo que apuntamos. Bien, una vez que teníamos definido el nicho, no solamente podíamos tener un nicho, sino que necesitamos una oferta. ¿A qué es una oferta o a qué llamamos una oferta? Básicamente una propuesta de valor que sea tangible para ese nicho. ¿A qué me refiero con tangible y a qué me refiero con propuesta de valor? Bien, básicamente tener en cuenta qué es lo que necesita ese nicho. Bien, porque este nicho probablemente tenga muchas razones por las cuales vende. Bien, y probablemente si bien cada operación, cada cliente es distinto, la realidad es que hay patrones de comportamiento que se repiten en los clientes en todos los nichos. Bien, hay gente que vende para mudarse, gente que vende por herencia, gente que vende para invertir o para reinvertir, gente que vende por 500.000 razones. Bien, lo importante acá es entender cuáles son esos patrones que más se repiten. En el caso de Nico era mucho propiedad, bueno, vender para mudarse y bueno, vender por herencia. Son como las dos cosas que más vimos y probablemente tu nicho sea algo parecido o bueno, tengas que investigar en base a escuchar a los clientes, los playlistings o simplemente poder preguntar a otras personas. Pero entender cuáles son las necesidades de ese nicho para después poder armar una propuesta, bien, de valor tangible. ¿A qué nos referimos con tangible? Bien, a qué es una promesa que tiene que tener tanto marco de resultados como marco de tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? A que toda tu propuesta de valor tiene que estar basada en lo que la gente quiere y en lo que necesita. Probablemente tu persona o tu cliente ideal, etcétera, va a querer vender su propiedad, va a necesitar vender su propiedad, pero va a querer algo distinto, va a querer mudarse, va a querer tener la plata para X proyecto, bien, pero entender cuáles son esos comportamientos de compra para a raíz de eso armar la propuesta de valor, bien, entendiendo cuál es eso, bien, cuáles son esos resultados que esa persona quiere. Súper importante entender por qué vende, bien, lo mismo que antes. Y después, obviamente, tener una oferta con marco de tiempo, es decir, en cuánto tiempo tu cliente puede, bien, esperar ver resultados. La propiedad la vas a vender en 90 días, en 120, ¿cuál es tu tiempo de venta promedio? Bien, en el caso de Nico, su tiempo promedio de venta era 60 días, pero ofrecimos 90, ¿para qué? Para que sea tipo under promise, over deliver, es decir, prometer de menos y entregar de más, bien, que es el concepto, bien, que siempre llevamos con todos los clientes. ¿Para qué? Para que justamente puedan darle resultados y que esos clientes que entran por Instagram los puedan fidelizar, puedan dar resultados, los puedan fidelizar y después insertarnos su base de relaciones y a través de, bueno, la base de relaciones como tal, que le puedan referir más propiedades, tanto suyas como otras personas que conozcan, bien, pero lo importante acá es tener medido el tiempo de venta para que en base a eso pueda armar la propuesta de valor tangible y real con esos clientes. Bien, y después lo que teníamos justamente, el otro pilar que definimos fue la atracción, que es la forma de atraer clientes. En el caso de Nico apenas, acá me faltó una I, mil disculpas, atracción, bien,
En el caso de Nico como tal, bueno, justamente lo que hacemos nosotros es implementarles un sistema de publicidad de captación, también con de venta, bien, pero en este caso nos enfocamos en la captación. ¿Para qué? Para que, bueno, justamente Nico pueda empezar a traer clientes. Y acá en la atracción hay un montón. Bien, probablemente hoy estés captando, puede ser, voy a hacer inclusive acá una notita para como bajarlo a tierra. Probablemente hoy estés captando, puede ser con tu base de relaciones, con prospección en frío, con farming, con eventos y networking. eh, Eventos y networking, estoy viendo cómo es, ahí está. Y networking no encontraba ese carácter. Pero bueno, básicamente pues tengo que ir a esto. Y entiendo que si estás en este video probablemente sea con tu base de relaciones. Bien, y que hoy en día pues, puede que tengas un negocio como no traes todas las relaciones, pero evidentemente estás acá porque necesitas aumentar ese volumen de captaciones. Y eso justamente lo que hacemos con Nico es a través de los anuncios. Pero ¿por qué a través de los anuncios? ¿Por qué en otra forma? Bueno, básicamente por lo que vemos acá, que es este pequeño gráfico. Bien, y es que la realidad es que lo que vos tenés que enfocarte a la hora de sumar una nueva línea de adquisición de clientes, a la hora de tener una nueva forma de captar, bien, es que sea una forma de clientes que te permita tener acciones que te den resultados en el menor marco de tiempo. Eso se traduce en apalancamiento. Bien, esto inclusive sería más amplio. Bien, esto sería así, en pocas palabras. Bien, que te permita tener apalancamiento. Es decir, que con menos acciones, con menos tiempo, menos esfuerzo invertido, puedas tener resultados. Entonces, los anuncios Instant te permiten exactamente eso. Insertar acciones, en este caso puede ser grabar videos, publicitarlos, etcétera, y en un marco de tiempo muy corto, que puede ser inclusive una semana, en algunos casos inclusive menos, bien, pero más o menos entre 1 a 2 semanas con toda la furia, tener ya algunas captaciones, bien, y si no son captaciones son playlisting, pero tener resultados tangibles, es decir, por lo menos llegar a esas reuniones verdes. En la mayoría de los casos llegan a captaciones, al menos que por alguna razón tu anuncio sea muy malo, puede ser que realmente lleguen leads muy poco calificados, pero no es el caso, ya que por ejemplo en el caso de Nico, bien, para que lo veas por acá, ahora hay algún detalle más de esto, pero cada más o menos 3 prelistings, cada 2-3 prelistings él tenía una captación. Ahora vamos a hablar un poquito a raíz de las métricas, pero en el caso de los anuncios justamente lo que te permite es esto, apalancamiento. Con pocas acciones vas a tener resultados en un marco de tiempo mucho más corto y básicamente es lo que se llama apalancamiento. ¿Por qué? Pues nos apalancamos de la masividad que tienen las redes sociales y de la posibilidad de segmentar a un público específico, de la posibilidad de hablarle a ese nicho específico, bien, a ese segmento del mercado y consecuentemente traer clientes donde nosotros queremos llegar. Bien, ahora, dicho esto, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, esto básicamente son las 3 variables bien que tenemos en el apalancamiento en este caso. Número 1, el tiempo que hay que dedicarle, el esfuerzo y la curva. En cuanto al tiempo, bien, únicamente con 1 hora por semana vas a poder hacerlo porque no tenés que grabar 500 videos por día, sino que con 3 a 4 videos por día va a estar más que bien. Por semana. Bien, 2-3 videos por semana como lo veo acá, como mucho puede llegar a ser 4 a nivel esfuerzo y después con 5 a 10 dólares por día como un esfuerzo económico. Bien, pero con ese esfuerzo económico vas a poder llegar a captar propiedades y tener entre 50 y 70 dólares por captación, es decir, de costo por captación. Es decir, cada 70 dólares, 50 dólares que metas, vas a poder justamente tener una captación para tenerlo en cuenta. Y bueno, obviamente correr publicidad durante todo el mes, no es algo de 2-3 días, sino durante todo el mes. ¿Para qué? Para tener retroalimentación, que ahora te voy a explicar esa parte. Y después la curva, bueno, justamente como te decía acá, 15 a 30 días va a tener resultados tangibles, donde la mayoría son a 15 días, pero bueno, al menos que todavía nunca te hayas grabado a cámara, nunca hayas hecho un anuncio, que no es una limitante, simplemente es un obstáculo más. Es como que hay una cosa a desafiar, pero en 30 días podría estar viendo resultados tangibles únicamente con anuncios de Instagram, gracias a este mini gráfico que te muestro acá, que es apalancamiento puro y duro. Bien, ahora, ¿cómo hicimos con Nico para llegar a las 4 captaciones por mes? Bien, fácil. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bien, primero tenemos acá lo que es el famoso embudo de conversión, como le quieras decir, pero nuestro foco siempre va a estar en la atracción. Bien, en tener el mayor volumen de prospectos calificados. Y no digo de prospectos solo, sino de prospectos calificados, es decir, que tengan un real interés de venta. Bien, porque eso justamente es lo que le permitió a Nico tener un 40% de tasa de respuesta. Bien, que más o menos de cada 3 personas o cada 10 personas que le hablaban, 4 efectivamente le respondían. Bien, y esas 4 todas solían pasar al prelisting, capaz un 90%. Bien, pero la mayoría solía pasar a playlisting. Al fin y al cabo, las 2 métricas más claras que tenés que medir son la tasa de respuesta que tengas por tus anuncios y la cantidad de playlisting a captación. Bien, el resto de las métricas no son tan importantes porque son las 2 métricas como estrella de Polaris o que es a lo que nosotros llamamos como la métrica que tenés que seguir sí o sí. Ahora vamos a estar más en detalle en eso. Bien, pero lo importante acá justamente es hacer foco en la parte de atracción, porque la única razón por la cual hoy en día estás faltando captaciones es porque no tenés el suficiente volumen de leads calificados, es porque ya no con la cantidad de contactos que tienes en tu teléfono, en Facebook, en Instagram, no te alcanza. Bien, necesitas más gente que esté buscando vender y por eso justamente los anuncios te permiten llegar a un montón de gente con anuncios donde metiendo plata llegas a la gente que vos querés, en pocas palabras. Bien, entonces, y un retorno bastante rápido. Después, acá tenés, listo, mayor volumen de prospectos calificados. ¿Cómo hicimos? Bien, con anuncios. Bien, anuncios que hablan específicamente al nicho, donde aparecía él hablando a cámara, bien, porque él es el que ofrece el servicio, entonces él es el que se tiene que mostrar. Por ende, lo que hicimos fueron anuncios, bien, donde aparecía él hablándole a ese nicho del mercado,
y comunicando su propuesta. Bien, fue lo primero que hicimos. Ahora, como vas a ver acá, bien, después lo que tuvimos que hacer es la precalificación, bien, que es la parte donde evaluamos la necesidad y urgencia. Una vez que entra ese prospecto, lo llevamos a una llamada. ¿Para qué? Para poder evaluar necesidad y urgencia. Bien, es decir, lo siguiente, la necesidad, bien, básicamente que es una de las primeras variables, que es la necesidad del prospecto por vender la propiedad, y la inmediatez, básicamente es la segunda variable y hace referencia a la velocidad con que esa persona busca vender la propiedad. Entonces, lo primero que hicimos acá fue justamente evaluar la necesidad de urgencia para que cuando tengas el prelisting sea calificado y te permita poder tener entre un 30 a un 50% de prelisting a captación, como el caso de Nico, que tenía un 38%, bien, que está altísimo. Bien. Y después de ahí, bueno, ya la conversión, ¿bien? Que acá la idea de la conversión es siempre cumplir con la estrella de Polaris. Esta estrella de Polaris no es la captación, ¿bien? La captación simplemente es el resultado de un volumen de prelisting calificados, ¿bien? Tu métrica no debiera ser la cantidad de captaciones, sino la cantidad de prelisting calificados que tenés por mes. Porque si vos tenés buena cantidad de prelisting calificados, vas a poder tener captaciones, ¿bien? Y para eso es súper importante que cumplas bien con esta parte, ¿bien? De evaluar la necesidad y urgencia de ese prospecto para entender si realmente tiene necesidad y urgencia de venta, ¿bien? Y eso justamente con buenos anuncios se pueden hacer. Ahora, te voy a mostrar lo siguiente, bien, y es que esto que ves acá, si ves que de conversión, se ve una flecha que pone atracción, bien, y en el medio está este circulito, este óvalo, bien, lo que llamamos Feedback Sales Marketing. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? A que todo lo que pasa en la parte de abajo del embudo es información que nos va a servir para la parte alta del embudo. Es decir, si acá llega una persona que, por ejemplo, ¿no? Si de 10 personas, 9 están buscando vender para comprar, bien, acá vamos a hacer anuncios que sean específicamente apuntando a gente que esté buscando vender para comprar. Si acá 9 de cada 10 personas buscan vender porque querer una propiedad y no la pueden vender, vamos a hacer anuncios para ese tipo de personas. Si acá 9 de cada 10 personas quieren vender o simplemente lo que quieren es un mejor servicio porque la inmobiliaria no le da un buen servicio, acá vamos a enfocar en ese tipo de personas. Pero lo importante es entender realmente cuáles son esos patrones que se repiten. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque como veis acá, bien, te voy a mostrar tangiblemente. En el primer mes, Nico tuvo 30 consultas en total, bien, alrededor de una por día, 12 prelistings y 3 captaciones, bien. O sea, son buenos números dentro de todo, tipo 3 está bastante bien, bien, es un 25% esa conversión, no está nada mal, pero nuestra idea justamente era aumentarlo. Y acá, ¿qué pasa? Bueno, fue el primer mes, tuvo 3 captaciones, increíble, pero ¿qué pasa? Nosotros sabíamos que necesitaba aumentar esto, por lo menos para subirlo un poco, que bueno, llegamos a tener un 38%, bien, en promedio. Pero lo importante justamente acá es entender, bueno, ¿qué es lo que pasaba acá? Bueno, nosotros nos enfocamos en entender qué es lo que pasaba acá en los prelistings, qué es lo que pasaba a la gente, pero sobre todo qué pasaba en la gente que captaba, ¿bien? ¿Qué le llamaba la atención? El servicio que él daba, le llamaba la atención que el tipo de anuncio, ¿bien? Entonces, una vez que nosotros teníamos esos datos, lo que hacíamos era repetir lo que había funcionado, es decir, de dónde venían esas 3 captaciones, rastreábamos, hacíamos una trazabilidad del video para entender de dónde venían esas captaciones y a raíz de eso, bueno, poder repetir el mensaje. Lo que nos permitió en el mes 2, con 28 consultas, 2 consultas menos, haber tenido 2 prelistings menos, pero 4 captaciones. Es decir, tuvimos menos volumen de consultas, pero tuvimos más volumen de captaciones. ¿Por qué? Porque entendimos justamente qué es lo que pasaba. Y en el mes 3 nos pasó exactamente lo mismo. Con tan solo 15 consultas, es decir, menos consultas, sí, es menos trabajo, pero pudo tener 7 prelistings, es decir, el 50%, acá si lo puedes saber es el 30%, pero acá el 50% pasó a prelisting y tuvo 4 captaciones, que tuvo más de un 50% de conversión. En promedio da 38, bien, o sea, el promedio de los 3 meses da 38 en el caso de Nico, pero esta forma lo único que tenés que hacer es justamente hacer y tener feedback sales marketing, bien, nada más, o sea, tener feedback de lo que pasa en la parte de abajo del embudo, en las objeciones, en los problemas, en lo que le llama la atención a la gente, estar muy atento a lo que te dice en la parte de la precalificación y en base a la necesidad que tiene esa persona, y a raíz de eso poder hacer mensajes que se repiten y que eso a vos te permita justamente tener mejores métricas, ir mejorando. ¿A qué llamamos mejorar? A tener menos trabajo y mejores resultados. Lo mismo, apalancamiento, bien, invertir menos tiempo, invertir menos trabajo y consecuentemente tener más resultados, que es el foco, ¿bien? Y bueno, eso es lo que nos permitió tener un promedio, un 40% de respuesta y un 38% de prelisting a captación, tomando el mes 2 con arriba del 50%, el último mes con más del 50%, ¿bien? Y esto es todo lo que tenés que hacer. En pocas palabras es tan fácil como definir dónde querés captar, hacer una propuesta de valor que esté alineada a la necesidad de ese nicho, ¿bien? Y después entender bien que tenés que tener una forma de captar que sea con apalancamiento. Bien, en este caso los anuncios de Instagram son una de las mejores formas que tenés para justamente captar, pues te permite invertir $5 por día y tener retorno, como te estaba mostrando acá, que tuvo justamente 4 captaciones por mes, más la que sigue metiendo, bien, porque bueno, sigue metiendo y sigue haciendo contenido, evidentemente, y obviamente estar muy atento a lo que te dice la gente acá abajo para ponerlo acá arriba, para entender y poder mejorar esta parte. Y no importa si baja el volumen de consultas, lo que importa es que te aumente el volumen de prelisting calificados y que eso justamente se te la busca en captaciones. Y bueno, básicamente eso es el paso a paso que aplicamos con Nico, bien, lo que podrías aplicar vos tranquilamente siguiendo este paso a paso.
Y simplemente eso, si te quedó alguna duda, simplemente déjamela en los comentarios, ponela en Instagram, bien por donde estés viendo este video. Y si te gustaría aplicarlo, si estás viendo en YouTube, vas a poder tocar el link de acá abajo para, bueno, justamente poder agendarte una llamada con nosotros y ver si aplicás para el programa, si te podemos dar una mano, etcétera. Y en caso de que te haya mandado por Instagram o por algún otro lado, simplemente decime, tipo, Rama, ya me vi el video de Nico, cómo son los siguientes pasos, así podemos agendar una llamada y lo mismo, ver si aplicás para el programa. Laboramos únicamente con 5 personas por mes que realmente tengan compromiso en captar, en crecer realmente, no laboramos con todo el mundo, pero si aplicás para el programa, 100% que vamos a hacer lo posible para ver si te podemos ayudar, y en caso de que te podemos ayudar, vamos a ayudarte justamente a que consigas exactamente lo mismo con este sistema que ves por acá. Dicho esto, espero que te haya gustado el video. Si lo estás viendo en YouTube, dale like, suscríbete, etcétera, todo eso que se hace, que sirve un montón. Y bueno, si tienes alguna duda, déjamela que lo voy a resolver o en otro video, en Instagram o en algún lado. Nos vemos.